todos los días me levanto a decir, bueno, ¿cómo hacemos un mejor lugar? Yo quiero que mis hijos anden sin miedo en este país, así como los hijos de todas las mamás que hoy tienen miedo que sus hijos salgan a la calle porque no saben si van a regresar. Yo fui una mujer que trabajó en casa de familia como la mayoría de las mujeres negras, indígenas, campesinas, empobrecidas de este país. Y hoy estamos disputando la política porque quienes nos han gobernado no nos permitieron vivir en paz, vivir sin miedo y vivir con alegría. Uno te ve e imagina que vos debes ser descendientes de esclavos. Nos gustaría escuchar un poquito de esa historia que tal vez en Colombia sea muy conocida, pero en el resto de América Latina no. La historia de los afrodescendientes, de los negros en Colombia. Yo soy del departamento del Cauca, uno de los departamentos que tuvo la corona española, ¿sí? La Casa Blanca, Popayán, que es la capital de mi departamento, era la casa donde estaba la corona española en tiempo de esclavitud. El norte del Cauca, la región donde yo vivo, ahí todavía están las estructuras de las haciendas esclavistas, pero el territorio de la Toma, que es la comunidad por la que yo vengo desde los 13 años, porque desde los 13 años me metí en el activismo de luchar por un río, el río Beas, defender el río junto a la comunidad. Desde los 13 años yo vengo siendo, es decir, me he pasado más de la mitad de mi vida defendiendo el medio ambiente, defendiendo la permanencia en nuestro territorio, un territorio ancestral que por supuesto mi comunidad, sí, de la Toma ha estado desde 1636, es decir, que hemos habitado ese territorio generaciones por generaciones, pueblos afrodescendientes, desde antes que Colombia fuera un Estado-nación. Y en 2009, el Estado colombiano le entregó las tierras de mi comunidad a una empresa multinacional que nos declararon perturbadores de mala fe, es decir, dejamos de ser poseedores ancestrales y nos convertimos en unos delincuentes. Y ahí también empezó ya mi lucha más fuerte por defender el territorio, por enfrentar la minería a gran escala, por enfrentar el modelo extractivista y por decir queremos vivir en paz. Yo me he hecho parte de la lucha de quienes han levantado la voz en favor de la paz porque hemos vivido en carne propia el conflicto armado. Yo fui desplazada forzosamente en mi territorio y por supuesto ahí están los apellidos Lucumí, Carabalí, Mina, Mozorongó, Balanta, todos esos apellidos que tienen una herencia africana. Yo tengo, mi abuela tiene 92 años y la bisabuela de mi abuela fue una mujer esclavizada, una mujer que trajeron esclavizada para hacer minería acá en Colombia, en América, y por supuesto tenemos su raíz afrodescendiente que aquí los afrocolombianos, que somos casi el 30% de la población, aunque las estadísticas oficiales han ido haciendo un etnocidio estadístico de no reconocer, de no hacer los censos de manera adecuada para que la población afrodescendiente pueda contarse, porque les conviene seguir diciendo que somos minorías, ¿sí? Pero en realidad somos alrededor de 10 millones de personas. Después de Brasil, el país que más población afrodescendiente tiene es Colombia. Y Cali, la capital del Valle del Cauca, es la ciudad con el mayor número de población afrodescendiente después de Salvador Bahía en Brasil. Así que esa historia no la negamos. Una historia también del racismo, del colonialismo, ¿sí? Y del patriarcado que nos ha tocado que luchar. Entonces a mí me ha tocado la lucha de la interseccionalidad de raza, clase y género, ¿sí? Que se ven evidente aquí. Y un ejemplo de ello, puedo decirlo de lo que le toca a las mujeres afrodescendientes aquí en Colombia. En el marco del proceso de paz se reconoció que proporcionalmente los pueblos indígenas y afrodescendientes sufrieron los mayores vejámenes del conflicto armado de manera desproporcional.
porque fue en los territorios racializados, empobrecidos, habitados por pueblos indígenas y afrodescendientes, donde más se desarrollaron prácticas del conflicto armado. Y ahora que está la Comisión de la Verdad haciendo los esclarecimientos de todos esos hechos de violencia, hemos encontrado a mujeres negras que fueron mujeres negras empobrecidas en territorios excluidos y marginados, donde no llegó el agua potable, donde no llegó la educación, donde no llegó la salud, donde no llegó la vivienda, pero llegó el conflicto armado, llegó la violencia. Sí, en esos territorios esas mujeres empobrecidas fueron violadas sexualmente por actores armados, pero además de haber sido violadas, fueron marcadas en su cuerpo, en su piel, como en tiempos de la esclavitud. Eso habla del racismo ligado al conflicto armado colombiano. Y esas son las luchas que a nosotros nos ha tocado que hacer. Por supuesto, entonces ahora en esta apuesta política, también no solamente me toca luchar por la exclusión de ser una mujer negra, de ser una mujer empobrecida, ¿sí? Que viene de una región periférica de Colombia, de una región olvidada, donde la gente no tiene condiciones básicas. Mi propia comunidad no tiene agua potable y la minería que se ha permitido hacer en nuestro territorio nos tiene tomando agua con mercurio. Te quería hacer una última pregunta que es de índole absolutamente personal, pero que tal vez ayude a la gente a conocer algo más de la historia de Colombia. Me gustaría que le cuentes a nuestra audiencia de qué trabaja o trabajaba tu papá, de qué trabaja o trabajaba tu mamá, y también la historia de tu historia como madre, porque yo he leído que has sido madre soltera desde muy joven, entonces quizá esa historia ayude a entender muchas cosas. Bueno, la historia de mi mamá es muy similar a la mía. Mi mamá fue mamá cabeza de familia. Mi mamá ha sido agrominera, al igual que mi papá. Es decir, que ellos han trabajado en su territorio, allá en la toma, la agricultura, pero también la minería, ¿sí? Minería ancestral de oro, minería tradicional. Y la historia por la que mi comunidad aún sigue haciendo minería ancestral está ligada a la esclavitud. En el norte del Cauca y en Colombia o en América le pagaron a los esclavistas en tiempos de la esclavitud para que liberaran a la gente que había sido esclavizada, pero nunca hablaron de una indemnización para la gente que había vivido y había tenido que soportar la esclavitud. Pues yo fui mamá adolescente a los 16 años, ¿sí? Y lo fui porque no nos enseñan, en este país no nos enseñan en la educación sobre la vida sexual y reproductiva. Que eso es parte de lo que tenemos que hacer ahora que la sentencia acaba de despenalizar el aborto en Colombia. Hay que hacer un proceso de educación para que desde niños, niñas, tengan una responsabilidad sobre su sexualidad. Y eso no se va a hacer si no hay procesos de educación que formen a los niños y niñas en lo que puede significar un embarazo o lo que puede significar una enfermedad de transmisión sexual a una temprana edad, porque aquí no nos enseñan eso. Y así que yo me di cuenta que estaba embarazada y ni sabía cómo era el proceso, no entendía bien cómo era que había que hacer para embarazarse. Tuve una relación sexual y quedé embarazada a los 16 años. Y pues eso me cambió la vida porque terminé dejando abandonado mi colegio. Yo que amaba estudiar, me tocó suspender por un tiempo mi educación porque dejé de ser una joven adolescente para convertirme en una mamá. Y bueno, no me arrepiento porque mis hijos han sido mi motor para esta lucha que he venido haciendo. Es por ello que todos los días me levanto a decir, bueno, ¿cómo hacemos un mejor lugar? Yo quiero que mis hijos anden sin miedo en este país, así como los hijos de todas las mamás que hoy tienen miedo que sus hijos salgan a la calle porque no saben si van a regresar.